Cómo el Espíritu Santo me enseña a reconocer la voz de Dios, aún en las tribulaciones. Hay momentos en los que el cielo parece cerrar sus puertas, oras, clamas, y el silencio se vuelve tan denso que duele. Te preguntas si Dios aún te escucha, si tu voz se perdió entre tantas súplicas. Pero justo en ese aparente silencio comienza el verdadero diálogo. El Espíritu Santo no habla siempre con palabras, sino con presencias, con movimientos internos que no pueden explicarse, pero que se sienten tan reales como el aire que respiras. Es en el silencio donde Él despierta tu fe, no porque falte sonido, sino porque sobra ruido en tu alma, y cuando el ruido se apaga, Dios habla. Cada tribulación se convierte entonces en una escuela divina donde aprendes a reconocer su voz sin depender de los oídos, sino del corazón. Este mensaje no trata sobre escuchar a Dios con el entendimiento, sino sobre aprender a discernirlo con la fe. Porque quien logra identificar su voz en medio del dolor, ya no teme al silencio. Lo abraza como una señal de cercanía. En este viaje descubrirás que el Espíritu Santo no solo te enseña a oír, sino a confiar, incluso cuando nada parece tener sentido. Y ahí, justo ahí, donde el alma tiembla, el Espíritu susurra, «Estoy aquí». El silencio que despierta la fe. El silencio de Dios no es una ausencia, es una forma distinta de presencia. Es el idioma que solo los corazones que aman aprenden a entender. Cuando todo se apaga y no hay respuesta, el Espíritu Santo comienza a trabajar en lo más profundo del alma, enseñando que la fe no se mide por lo que se escucha, sino por lo que se confía. Hay momentos en los que Dios calla no porque no quiera hablar, sino porque quiere formar en ti una sensibilidad que solo crece en el vacío. Ese vacío no es castigo, es el taller donde el Espíritu moldea tu interior, limando el ruido, purificando las intenciones y preparando tus oídos espirituales para oír sin depender del sonido. Porque quien aprende a reconocer a Dios en el silencio no volverá a temer la soledad, sabrá que hasta el silencio tiene voz. Hay un tipo de fe que no nace en los milagros visibles, sino en la espera silenciosa que parece eterna. Cuando no ves nada, no sientes nada y no escuchas nada, el Espíritu Santo está ahí, probando tu confianza. El silencio te obliga a mirar hacia adentro, a encontrar a Dios no fuera, sino dentro de ti. Es en ese proceso donde entiendes que la voz divina no siempre se pronuncia con palabras, sino con direcciones que el alma percibe. A veces, el Espíritu no responde a tus preguntas porque está enseñándote algo más grande que una respuesta. La capacidad de mantenerte firme cuando no hay señales. Él te entrena para confiar cuando el terreno tiembla, para creer cuando todo dice que ya no hay motivo, para esperar cuando el tiempo parece detenido. El silencio se convierte entonces en el eco de una promesa que todavía está germinando, invisible, pero viva. Muchos huyen del silencio porque lo confunden con abandono. Pero el Espíritu Santo te enseña que el silencio es la antesala de la revelación. Cuando todo se apaga, cuando los ruidos del mundo dejan de distraerte, tu espíritu comienza a percibir lo que antes no podía. En ese silencio se revela la intención de Dios y comprendes que no estabas solo, solo estabas siendo afinado. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, Dios afina tu corazón antes de hablar. Si la cuerda está tensa, no hay melodía. Si el alma está ansiosa, no hay claridad. Por eso el silencio es necesario, porque el Espíritu te aquieta para que puedas distinguir la diferencia entre tus pensamientos y su voz. Y cuando aprendes a distinguirla, nunca más confundes el ruido de tus temores con la voz de tu Padre. El Espíritu Santo no busca oídos distraídos, busca corazones atentos. En el silencio,
Él revela verdades que no podrías recibir en el ruido. Te recuerda que la fe no necesita explicación, solo disposición. A veces el Espíritu te retira de todo lo que conoces, te deja en la soledad de tus pensamientos, no para castigarte, sino para que aprendas a reconocer la voz que siempre ha estado ahí, pero que el ruido del mundo había ocultado. Es en ese aislamiento donde comprendes que el silencio de Dios no es una negativa, es una pausa de amor. Una pausa que prepara el terreno para algo que aún no puedes entender. Y mientras esperas, el Espíritu te susurra con su presencia. Confía, porque aunque no oigas nada, algo está sucediendo en lo invisible. Cada alma que atraviesa el silencio experimenta un tipo de transformación que las palabras no pueden explicar. Es como una ceguera que, en lugar de castigo, se convierte en visión interior. Empiezas a sentir la dirección de Dios en los detalles más pequeños, en la paz que llega sin motivo, en la fuerza que aparece sin explicación, en el consuelo que no viene de nadie visible. Ese es el lenguaje del Espíritu. Él habla en la quietud que el mundo desprecia, en los momentos donde nadie te entiende y tú mismo dudas de tu fe. Pero es precisamente ahí donde tu oído espiritual se despierta, porque la voz de Dios no busca volumen, busca intimidad. Y solo en el silencio esa intimidad se hace posible. Cuando dejas de temer el silencio, la fe se vuelve más pura. Ya no necesitas señales externas, porque sientes su presencia en tu interior. Ya no pides pruebas, porque el amor ha reemplazado la duda. Entonces entiendes que Dios no callaba para alejarse, sino para enseñarte a reconocerlo sin depender del ruido. Cada tribulación que atravesaste, cada oración sin respuesta, cada noche donde solo hubo lágrimas, fueron lecciones del Espíritu para afinar tu percepción espiritual. Lo que antes llamabas vacío, ahora se convierte en plenitud. Lo que antes era desesperación, ahora es descanso. Y lo que antes parecía silencio, ahora es el susurro constante del Espíritu diciéndote: no he dejado de hablarte, solo estaba enseñándote a escuchar de verdad. El silencio despierta la fe porque en él la razón se rinde y el alma se eleva. El Espíritu Santo no te lleva al silencio para perderte, sino para encontrarte. En ese lugar sagrado, donde ya no hay ruido ni distracción, descubres que la voz de Dios no está lejos, sino dentro de ti. Es la voz que calma sin palabras, que guía sin explicaciones, que consuela sin promesas visibles. Y cuando finalmente reconoces esa voz, comprendes que no hay tribulación que pueda apagarla, porque la fe que nace del silencio ya no depende del sonido, sino de la certeza de que Dios siempre estuvo hablando, incluso cuando parecía callar. Cuando el dolor se convierte en lenguaje. El dolor tiene una voz que el mundo no entiende, pero que el cielo escucha con atención. No es un castigo ni una interrupción. Es un idioma que el Espíritu Santo traduce ante Dios. Cuando lloras, cuando tu alma se quiebra y no tienes fuerzas para pronunciar una sola palabra, el Espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden expresar con lenguaje humano. Es entonces cuando el dolor deja de ser sufrimiento y se transforma en comunicación divina. Lo que tú percibes como un silencio vacío es, en realidad, una conversación profunda entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. En ese intercambio invisible, Él convierte tus lágrimas en oraciones, tus heridas en mensajes, tus quebrantos en alabanzas ocultas que solo el cielo comprende. A veces Dios permite el dolor no porque quiera verte sufrir, sino porque quiere que aprendas a hablar con Él en un nivel más alto, uno que no se basa en las palabras, sino en la entrega. En la comodidad buscamos respuestas. En el dolor buscamos su presencia. Cuando la mente deja de razonar y el corazón solo puede clamar,
Ahí el Espíritu Santo actúa como intérprete de lo que tú ya no puedes explicar. Te enseña que no necesitas entender para ser escuchado y que no hay herida que no tenga una respuesta en el lenguaje de la eternidad. Cada lágrima que derramas tiene un significado espiritual, porque el dolor es el modo en que Dios purifica la fe, desarma el orgullo y abre el alma para recibir consuelo verdadero. El Espíritu te muestra que el sufrimiento no es una barrera entre tú y Dios, sino un puente. Ese puente puede parecer frágil, pero conduce a un lugar de intimidad que pocas personas alcanzan. Solo los que han llorado ante el silencio comprenden la dulzura de ser sostenidos por una fuerza que no se ve. Es ahí donde la voz del Espíritu se vuelve más clara, no como un grito, sino como un susurro que penetra el alma. Te recuerda que tu dolor no es un desperdicio, es un altar donde se revela quién eres y quién es Dios para ti. En ese altar, el Espíritu te enseña a transformar el sufrimiento en oración, el desánimo en adoración, la desesperanza en dependencia. Cada herida que enfrentas se convierte en un aula espiritual. En ella, el Espíritu Santo te enseña a distinguir entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. El primero te encierra en ti mismo, el segundo te abre a la presencia de Dios. El Espíritu trabaja en lo invisible, removiendo capas de orgullo, limpiando pensamientos, revelando verdades que solo el sufrimiento puede enseñar. Cuando comprendes esto, ya no huyes del dolor, sino que lo entregas, porque sabes que en las manos del Espíritu, hasta tu herida más profunda puede ser usada como instrumento de sanidad para otros. El dolor te vuelve sensible a lo eterno. Cuando todo se derrumba y solo queda el Espíritu sosteniéndote, aprendes que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una lámpara que te permite atravesarlo sin perder la esperanza. La voz de Dios se vuelve más nítida, no porque el dolor desaparezca, sino porque ahora estás más atento. Ya no escuchas desde la comodidad, sino desde la necesidad. Y en esa necesidad descubres que el Espíritu Santo no solo consuela, también revela. Te muestra los propósitos escondidos detrás del quebranto, los milagros que nacen en la oscuridad, las promesas que solo florecen cuando ya no te queda nada más que confiar. El Espíritu te enseña que las heridas no te separan de Dios, te acercan más a Él. Te hacen dependiente, humilde, receptivo. Te vacían de todo lo que no era esencial para llenarte de su presencia. En ese proceso, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Un maestro que no habla con palabras, sino con transformación. Porque cuando sobrevives al fuego y mantienes tu fe, cada lágrima se convierte en testimonio de su fidelidad. No hay tribulación que no contenga una revelación escondida. Y no hay sufrimiento que el Espíritu no pueda traducir en crecimiento. Al final, descubres que el dolor no fue un muro, fue una puerta hacia una fe más madura, más silenciosa, más profunda. Y cuando cruzas esa puerta, ya no buscas entender por qué Dios permitió lo que permitió, sino qué quiere enseñarte a través de ello. Porque quien permite que el Espíritu le hable desde el dolor, descubre que el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra siempre pertenece a la voz de Dios, y esa voz, aunque a veces atraviese el fuego, siempre conduce a la restauración. Cuando el Espíritu Santo te enseña este lenguaje, ya no temes a las lágrimas, porque sabes que cada una lleva en sí la semilla de una nueva comunión con el cielo. La voz que no nace del oído. Escuchar a Dios no depende del oído, depende del alma. Hay un momento en el camino espiritual en que el Espíritu Santo te hace entender que su voz no es un sonido que se percibe con el cuerpo, sino una presencia que se reconoce con el corazón. No llega como un susurro externo, sino como una certeza interna imposible de negar.
Cuando el Espíritu habla, no lo hace a tu mente, sino a tu espíritu, y aunque no puedas explicar cómo lo sabes, simplemente lo sabes. Esa es la naturaleza de su voz, silenciosa, profunda, transformadora. A veces interrumpe tus pensamientos con paz, otras veces te sacude con una convicción que no habías pedido, pero siempre deja la huella de lo divino en lo cotidiano. Muchos buscan señales, pero la voz de Dios no compite con el ruido del mundo. No se impone, no grita, no necesita demostrar nada. El Espíritu Santo enseña que escuchar a Dios es más una cuestión de sintonía que de volumen. Es aprender a reconocer su presencia detrás de lo ordinario, en los detalles que el corazón distraído pasa por alto. Dios puede hablarte a través de un pensamiento repentino, de una sensación de calma en medio del caos, de una palabra que llega en el momento exacto. No son coincidencias, son coordenadas divinas. La voz de Dios no nace del oído porque fue diseñada para el alma que cree, no para la razón que duda. El Espíritu Santo te entrena para discernir entre tus emociones y su dirección. La mente humana es inconstante. Un día quiere, al siguiente teme, un día confía, al siguiente se rinde. Pero cuando el Espíritu habla, su tono es distinto. No provoca ansiedad, produce certeza. No genera confusión, trae orden. Su voz no agita, aquieta. Y aunque no siempre diga lo que quieres escuchar, siempre revela lo que necesitas saber. Él no busca impresionar tus sentidos, busca transformar tu discernimiento. Te enseña que escuchar a Dios es más que oír, es reconocer, es aprender a identificar su carácter en cada mensaje, su paz en cada instrucción, su amor en cada silencio. Hay un momento en la vida espiritual en el que dejas de preguntar si fue Dios quien habló, porque su presencia se vuelve inconfundible. Es como la voz de alguien amado. No importa si está lejos, la reconoces sin dudar. Así sucede con el Espíritu. Cuanto más caminas con Él, más claro se vuelve su tono, más familiar su ritmo, más precisa su dirección. Y esa familiaridad no se construye de la noche a la mañana, se forja en los días en que decides creer aunque no sientas nada, obedecer aunque no entiendas, esperar aunque no veas. El Espíritu te enseña que la fe se agudiza cuando la razón calla, y que los oídos del alma se abren cuando el corazón se rinde. Escuchar a Dios sin usar los oídos es una experiencia de pureza espiritual. Es dejar que su voz atraviese los muros del entendimiento humano y llegue hasta el lugar donde solo Él tiene acceso. Allí, en lo más íntimo de ti, su palabra no se oye, se imprime, no deja eco, deja transformación, no produce emoción momentánea, sino cambio permanente. A veces te despierta en medio de la noche, no con un sonido, sino con un pensamiento que lleva su sello. Otras veces interrumpe tu día con una paz repentina, inexplicable, que te recuerda que Él sigue dirigiendo todo. Esa paz es su idioma. No tiene letras, pero tiene poder. No tiene forma, pero tiene propósito. El Espíritu Santo quiere liberarte de la dependencia del ruido. Te invita a vivir desde el interior, donde las palabras no son necesarias. Cuando aprendes a escucharlo así, tu vida cambia de dirección. Ya no tomas decisiones movido por la emoción, sino guiado por discernimiento. Ya no temes equivocarte porque has aprendido a reconocer el tono de su verdad. Esa voz que no nace del oído no busca ser oída, busca ser seguida. Es la voz que te detiene cuando estás a punto de caer, la que te impulsa cuando el miedo te paraliza, la que te consuela cuando nadie más entiende tu dolor. Es la voz que te recuerda que no estás solo, que hay un propósito escondido detrás de cada paso incierto. Y cuando logras identificarla, ya nada vuelve a ser igual. Porque esa voz no se apaga con las circunstancias, no depende del entorno, no cambia con el tiempo.
es la misma que habló en el principio de los tiempos y sigue hablando hoy dentro de ti con la misma autoridad y ternura. Escucharla no es un privilegio reservado a unos pocos, es una promesa para todo aquel que se atreve a callar lo suficiente para oír. El Espíritu te muestra que no se trata de desarrollar una habilidad sobrenatural, sino de recuperar una relación olvidada. Porque la voz de Dios nunca dejó de hablar. Lo que faltaba era un corazón dispuesto a escucharla sin miedo. Cuando el alma aprende ese lenguaje, el silencio deja de ser vacío y se convierte en encuentro. El ruido invisible que apaga la presencia. Hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero que grita dentro del alma. Es el ruido invisible de los pensamientos sin descanso, de las preocupaciones que se repiten sin pausa, de la ansiedad que intenta controlar lo que solo Dios puede dirigir. Ese ruido no hace sonido, pero apaga la paz, interrumpe la oración y adormece la sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo te enseña que no puedes escuchar la voz de Dios cuando el alma está llena de voces ajenas. Esas voces pueden venir del miedo, del orgullo, del pasado, de la necesidad de aprobación o del deseo de tener el control. Y aunque parezcan inofensivas, poco a poco se convierten en un muro que bloquea la comunión con el cielo. El Espíritu no compite con el ruido del mundo. Su voz no busca imponerse, busca ser reconocida. Pero para reconocerla necesitas aprender el arte del silencio interior. Dios no te habla en medio del caos emocional, sino cuando tu corazón decide calmarse lo suficiente para escuchar. Muchas veces pedimos a Dios dirección, pero seguimos rodeados de distracciones. Queremos respuestas del cielo mientras el alma sigue corriendo detrás de la opinión de los demás. El Espíritu te muestra que la claridad divina no se encuentra en la prisa, sino en la quietud. Cuando el alma se detiene, cuando la mente se silencia, entonces aparece esa voz que no se había ido, solo estaba siendo ahogada por tus pensamientos. Hay un ruido que viene de fuera, el ruido de la sociedad, de los medios, de la constante comparación. Pero también hay un ruido más peligroso, el que viene de dentro. Ese ruido se alimenta de la duda, de la culpa, del resentimiento no resuelto. Son sonidos del pasado que siguen hablando, interfiriendo en el presente. Y es ahí donde el Espíritu Santo comienza su obra más delicada, limpiar el interior. No puedes escuchar a Dios claramente si sigues escuchando a tus heridas. Por eso, antes de revelarte nuevas verdades, el Espíritu se encarga de curar las viejas voces que aún gobiernan tus emociones. Él te enseña a diferenciar entre lo que viene de tu ego y lo que viene del cielo, entre lo que te confunde y lo que te libera. El ruido invisible tiene poder porque actúa en lo oculto. Nadie lo ve, pero tú lo sientes. Está en la ansiedad al despertar, en los pensamientos que no te dejan dormir, en la sensación de vacío, aunque todo parezca estar bien. Es ese ruido el que el Espíritu quiere silenciar, no con fuerza, sino con presencia. Él no apaga las voces con más ruido, las disuelve con paz. Y esa paz no depende de las circunstancias, sino de la entrega. Cuanto más entregas el control, más baja el volumen de tus temores. Cuanto más confías, más clara se vuelve su voz. El Espíritu no te pide que entiendas, te pide que te calles, porque solo en el silencio del alma, la voz de Dios puede ser oída sin distorsión. El Espíritu Santo también te revela que parte del ruido es espiritual. Hay batallas invisibles que intentan mantenerte distraído, agotado, sin enfoque. No porque el enemigo tema tus palabras, sino porque teme tu quietud. Porque cuando el alma se calla, el cielo se manifiesta. Por eso el Espíritu te entrena para no reaccionar ante todo, sino para discernir. Aprendes que no todo pensamiento merece tu atención, no toda emoción requiere una respuesta, no toda urgencia es realmente importante.
Cuando el Espíritu gobierna tus sentidos, te das cuenta de que la mayoría del ruido que te rodeaba era innecesario. Y entonces, lo que antes era confusión se convierte en claridad. Hay una libertad que llega cuando permites al Espíritu limpiar el ruido interior. Es la libertad de no depender de estímulos externos para sentir a Dios. Ya no necesitas señales porque su presencia se vuelve suficiente. Ya no buscas pruebas porque su paz se convierte en evidencia. El ruido invisible deja de gobernarte cuando tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Él no promete un entorno sin problemas, promete un corazón sin ruido. Y eso cambia todo, porque aún en medio de la tormenta puedes escuchar la voz que dice, no temas. Esa voz no viene del exterior, viene de adentro. Es la presencia constante de Dios, que ya no necesita gritar para hacerse oír. Cuando el ruido se apaga, el alma respira. Descubres que no era Dios quien estaba lejos, eras tú quien estaba lleno de distracciones. Y cuando finalmente callas por dentro, sientes lo que siempre estuvo ahí. Su presencia envolvente, su guía sutil, su amor que no se interrumpe. En ese instante, entiendes que el silencio no es un vacío, es una habitación donde solo Dios habla. Y lo que dice, aún sin palabras, cambia todo. Porque cuando el Espíritu logra callar el ruido invisible, el alma recupera su verdadera melodía, la comunión con el Creador. La disciplina del corazón quieto. El Espíritu Santo no solo te enseña a orar, te enseña a detenerte. En un mundo que vive corriendo, escuchar a Dios se convierte en un acto de resistencia, no porque Él no hable, sino porque tú no te detienes lo suficiente para oírlo. La quietud no es pasividad, es dominio espiritual, es elegir la calma cuando todo te empuja a actuar. Es aprender que a veces el paso más poderoso de la fe es no moverse, sino permanecer. El corazón quieto no es el que deja de sentir, es el que decide no reaccionar. Es el alma que, aún en medio de la tormenta, elige confiar más que temer. El Espíritu Santo trabaja precisamente ahí, en ese espacio entre el impulso y la obediencia, donde el corazón aprende a descansar sin rendirse. La quietud no se logra apagando el cuerpo, sino sometiendo el alma. Es un entrenamiento, una disciplina que se cultiva con tiempo, con paciencia, con renuncia. No se trata de callar tus pensamientos por voluntad, sino de reemplazarlos por presencia. Cada vez que eliges detenerte para escuchar al Espíritu, en vez de seguir la prisa del mundo, estás entrenando tu espíritu para discernir. Y cuando el alma aprende a detenerse, la voz de Dios deja de parecer lejana. La quietud abre un espacio donde el Espíritu habla con claridad, porque ya no hay interferencia. En ese lugar sagrado no hay ansiedad, solo dirección. No hay miedo, solo confianza. Es el estado donde la fe se vuelve madurez. El corazón inquieto busca resultados. El corazón quieto busca propósito. Cuando aprendes a esperar en Dios, la ansiedad se transforma en esperanza. El Espíritu te enseña que la prisa es enemiga del discernimiento. Cuanto más corres, menos escuchas. Cuanto más hablas, menos entiendes. Pero cuando eliges callar, el Espíritu empieza a revelar lo que no podías ver. La disciplina del corazón quieto no es debilidad, es fortaleza espiritual. Requiere más coraje esperar que actuar sin dirección. Requiere más fe mantenerte en silencio que llenar el vacío con tus propias ideas. El Espíritu Santo moldea tu carácter en ese proceso, porque mientras esperas en paz, Él trabaja en lo invisible, preparando lo que luego parecerá un milagro repentino. El Espíritu también te enseña que la quietud es confianza manifestada. No se trata de inactividad, sino de fe activa. Es la fe que decide no manipular, no forzar, no acelerar. Es el alma que dice, Señor,
No entiendo, pero me quedo aquí porque confío en ti. Esa quietud es el terreno donde germina la revelación. Cuanto más reposas en su presencia, más claro se vuelve su propósito. Dios no se manifiesta en el ruido de la urgencia, sino en la calma del abandono. El Espíritu te recuerda que la paz no se busca afuera, se cultiva adentro. Y cuando el corazón aprende a mantenerse quieto, incluso el caos pierde su poder. Mantener el corazón quieto no es fácil. La mente quiere resolver, el ego quiere controlar, el miedo quiere correr. Pero el Espíritu Santo te invita a rendir cada uno de esos impulsos en el altar del silencio. Cuando lo haces, algo sobrenatural ocurre. Tus pensamientos se alinean con su voluntad. Ya no necesitas entender cada paso, porque confías en quien dirige el camino. La quietud se convierte entonces en un acto de guerra espiritual. Es la manera en que el alma vence la confusión y el desespero. No con fuerza, sino con rendición. Porque cuando el alma se aquieta, el cielo actúa. Esa disciplina transforma la forma en que enfrentas las tribulaciones. Ya no buscas escapar, buscas comprender. Ya no luchas contra el tiempo, caminas al ritmo del Espíritu. Y en ese ritmo descubres que cada pausa tiene un propósito. El silencio no retrasa tus promesas, las prepara. Cada momento de espera purifica tu intención y fortalece tu fe. Dios no se apresura, y cuando tú aprendes a no apresurarte, te alineas con su eternidad. El Espíritu Santo te enseña que el corazón quieto no es el que no siente dolor, es el que elige confiar a pesar del dolor. El alma que logra quietud no es indiferente, es profunda. Ha aprendido que el movimiento más poderoso del creyente no siempre es avanzar, sino permanecer en su presencia, porque solo cuando el corazón se calla, la voz de Dios se amplifica. Solo cuando cesa la lucha, empieza la comunión. Y esa comunión no produce ruido, produce dirección. El Espíritu no se manifiesta en la prisa del que exige, sino en la calma del que espera. Quien domina la disciplina del corazón quieto ya no busca señales para creer, porque vive escuchando la voz que se revela solo a los que saben permanecer. Y esa voz, una vez oída, cambia la manera de vivir, de orar y de creer para siempre. El entrenamiento del Espíritu, escuchar antes de entender. El Espíritu Santo no te enseña a entender primero, te enseña a escuchar. En el camino de la fe, la lógica humana siempre quiere tener explicaciones antes de obedecer, pero el Espíritu obra al revés. Él te pide atención antes que comprensión, disposición antes que claridad. Porque la voz de Dios no busca convencerte, busca guiarte. Y solo el que aprende a escuchar sin condiciones puede experimentar la profundidad de su dirección. Escuchar antes de entender es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que hay cosas que no puedes analizar, pero sí puedes recibir. Es aceptar que a veces la instrucción llega envuelta en misterio y que la fe no se construye con certezas, sino con confianza. El Espíritu Santo entrena el oído del alma para distinguir la voz de Dios entre todas las demás. Pero ese entrenamiento no sucede en los templos ni en los momentos de emoción, sucede en el proceso, en las esperas largas, en las noches silenciosas, en los días en que parece que Dios no responde. Ahí, el Espíritu trabaja en tu sensibilidad, enseñándote a detectar la presencia de Dios en los lugares donde menos la esperas. Aprendes que no todas las respuestas llegan en forma de palabras. A veces llegan como una paz que no se explica, una dirección repentina, una convicción que desafía tu lógica. Escuchar antes de entender es permitir que Dios sea Dios y no intentar reducir su sabiduría a tu razón. Cada vez que decides obedecer una instrucción del Espíritu sin entenderla completamente, estás fortaleciendo tu discernimiento.
Es como un músculo que crece con la práctica. Al principio cuesta, pero luego se vuelve natural. El Espíritu te enseña a caminar en fe, no en vista. Te muestra que el entendimiento viene después de la obediencia, no antes. Cuando eliges escuchar y actuar en lo que Él te muestra, aunque no tenga sentido, la comprensión llega más tarde, acompañada de propósito. En ese momento descubres que lo que parecía confuso era en realidad preparación, que lo que parecía demora era formación. Dios no quiere que entiendas todo, quiere que aprendas a confiar incluso cuando nada tiene sentido. El Espíritu también entrena tu interior para reconocer la diferencia entre una emoción y una instrucción. La emoción busca satisfacción inmediata, la instrucción busca crecimiento. Por eso muchas veces sentirás que el Espíritu te guía hacia caminos que no parecen cómodos, pero son necesarios. Escuchar antes de entender no significa actuar sin pensar, sino actuar desde la fe. Es permitir que tu espíritu obedezca antes de que tu mente tenga tiempo de dudar. En ese acto de confianza, Dios revela lo que estaba oculto. Cada paso que das en obediencia abre una nueva perspectiva que solo los que escuchan sin exigir comprensión pueden ver. El entrenamiento del espíritu también implica desaprender. Desaprender las formas humanas de control, las fórmulas religiosas, las interpretaciones personales, porque escuchar a Dios requiere vaciarte de tus propias expectativas. Solo un corazón dispuesto puede ser moldeado, y cuando te vacías de tus ideas preconcebidas, el Espíritu llena ese espacio con revelación. Él te enseña que la obediencia no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre trae dirección. No se trata de sentir, se trata de confiar. No se trata de comprender, se trata de seguir. En ese proceso, descubres que escuchar antes de entender no es ignorancia, es sabiduría divina en acción. Hay momentos en los que el Espíritu te pedirá pasos que parecen contradecir la lógica. Te dirá que esperes cuando todos corren, que hables cuando todos callan, que perdones cuando nadie lo haría. Y en esos momentos la mente se rebelará, pero el alma sabrá. Sabrá que esa voz no viene de ti, porque lo que te pide trasciende tus fuerzas. Y cuando decides escucharla, incluso sin entender, el Espíritu honra tu fe con dirección. Más adelante verás que cada paso tenía un propósito perfecto, que cada decisión guiada sin comprensión inmediata te llevó justo al lugar donde debías estar. Ese es el fruto del entrenamiento. Caminar sin miedo, aunque no veas el mapa completo. El Espíritu Santo no busca seguidores que comprendan todo. Busca hijos que confíen. Escuchar antes de entender es el sello de la madurez espiritual. Es elegir la fe por encima de la razón, la obediencia sobre la duda, la confianza sobre el control. Quien aprende este principio ya no vive esperando explicaciones de Dios, vive disfrutando de su guía. Porque cuando el alma aprende a escuchar antes de entender, el entendimiento deja de ser una necesidad y se convierte en una confirmación. Es entonces cuando comprendes que la verdadera sabiduría no está en entender lo que Dios hace, sino en permanecer atento a su voz, incluso cuando no dice lo que esperas. Cuando la espera se vuelve revelación. La espera es el escenario donde el Espíritu Santo revela lo que la prisa nunca permitiría ver. Nadie quiere esperar, pero es en ese espacio donde se forman los que realmente confían. La mente impaciente quiere resultados, pero el Espíritu trabaja en procesos. Mientras tú esperas que algo cambie afuera, Dios está transformando algo dentro de ti. Cada día que parece detenido, cada oración que parece sin respuesta, es parte de una conversación divina que no has terminado de comprender. La espera no es pérdida de tiempo,
es un laboratorio espiritual. Es el lugar donde la fe deja de ser teoría y se convierte en respiración. Allí, el Espíritu Santo te enseña que las promesas no se cumplen en tu calendario, sino en el tiempo perfecto de Dios, el único tiempo donde nada llega tarde y nada sucede antes de lo debido. Esperar sin desesperarse es una de las lecciones más profundas que el Espíritu puede enseñar. No se trata solo de paciencia, se trata de confianza madura. Es entender que Dios no está callado, está obrando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Cada momento de aparente inactividad es una siembra invisible. El Espíritu te recuerda que, mientras tú crees que nada pasa, Él está preparando el terreno, alineando las circunstancias y moldeando tu carácter para lo que viene. La espera no es un túnel oscuro sin salida, es el vientre donde nacen los milagros. Y cuando dejas de pelear con el tiempo, comienzas a ver las señales que estaban escondidas entre tus días comunes. Hay personas que abandonan antes de ver el fruto porque confunden el silencio de Dios con desinterés. Pero el Espíritu Santo revela que ese silencio es cuidado. Dios no entrega promesas inmaduras porque ama demasiado para hacerlo. En su sabiduría, te hace esperar no para negarte, sino para fortalecerte. Lo que se recibe sin preparación se pierde sin resistencia. Por eso la espera es la escuela de la fe. Es ahí donde el Espíritu te enseña a resistir la duda, a vencer el cansancio, a distinguir entre lo urgente y lo eterno. Y cuando logras permanecer, algo dentro de ti cambia. Ya no esperas con ansiedad, esperas con propósito, porque entiendes que lo que viene no es un regalo más, es una respuesta que te transformará para siempre. El Espíritu te muestra que la espera también es revelación, porque en ella se revelan tus verdaderos deseos. Cuando el tiempo se alarga, se purifica tu motivación. Descubres si querías el milagro o al Dios del milagro. La espera expone lo que la emoción oculta. Te enfrenta a tu dependencia, a tu fe aparente, a tus intenciones. Y es ahí donde el Espíritu trabaja, no solo cambiando tus circunstancias, sino moldeando tu corazón. Cada vez que eliges confiar, aunque el tiempo te duela, estás siendo refinado. La espera se convierte en adoración cuando ya no buscas obtener, sino permanecer. En ese proceso, el Espíritu también te enseña a ver los pequeños movimientos que anuncian lo invisible. Tal vez nada grande ha sucedido, pero algo en tu interior cambió. Ya no temes, ya no te quejas, ya no exiges. Esa paz que comienza a brotar sin motivo aparente es la primera señal de que el cielo está obrando. Porque antes de que Dios cambie tu entorno, cambia tu percepción. Él no acelera el tiempo, te da madurez para habitarlo. Y cuando alcanzas esa madurez, dejas de medir la fidelidad de Dios por la velocidad de sus respuestas. Empiezas a medirla por la profundidad de su presencia mientras esperas. La espera también revela la diferencia entre fe y expectativa humana. La expectativa busca un resultado específico, la fe descansa en la voluntad de Dios. La expectativa se frustra con el retraso, la fe se fortalece con la demora. El Espíritu Santo te enseña que lo que tarda no se ha perdido, solo está siendo perfeccionado. A veces Dios te detiene no porque el camino esté bloqueado, sino porque aún no estás listo para caminarlo. En ese silencio, en esa pausa que tanto te cuesta aceptar, Él está construyendo la versión de ti que podrá sostener lo que estás pidiendo. Y cuando al fin llega el momento, todo encaja. Miras atrás y entiendes por qué tuvo que ser así, por qué no podía ser antes, por qué cada demora era un acto de amor. Comprendes que si Dios hubiera respondido cuando tú querías, habría sido demasiado pronto. Porque el milagro sin madurez se convierte en carga, pero la promesa después del proceso se convierte en propósito. Esa es la revelación que la espera trae.
No se trata solo de recibir lo que pedías, sino de convertirte en alguien capaz de cuidar lo que el cielo te confía. Y cuando el Espíritu te enseña eso, la espera deja de doler. Se transforma en un altar donde aprendes a ver a Dios no como un proveedor que responde, sino como un padre que forma. La corrección como voz de amor. La mayoría teme la corrección de Dios porque la confunde con castigo, pero el Espíritu Santo te enseña que la corrección no es juicio, es amor en su forma más pura. Dios no corrige para humillar, corrige para sanar. Su voz no reprende para destruir, sino para reconstruir aquello que el pecado, la confusión o el orgullo deformaron. La corrección divina no viene acompañada de condena, sino de ternura. A veces llega en forma de silencio, otras veces a través de una palabra que confronta. Pero en ambas el Espíritu te muestra lo mismo. El Padre no te ha abandonado, te está guiando. Solo corrige a los hijos que ama, porque desea verlos libres, no perfectos. El Espíritu Santo utiliza la corrección como una herramienta de crecimiento, no de culpa. Cuando te muestra un error, no lo hace para avergonzarte, sino para revelarte una oportunidad de transformación. Cada vez que algo en ti se incomoda ante su voz, es señal de que la carne está siendo desafiada por la verdad. Y esa incomodidad, aunque duela, es un signo de que la gracia está obrando. Dios no te confronta para rechazar lo que eres, sino para liberar lo que fuiste creado para ser. Su corrección te saca de los lugares donde te estás conformando, donde tu espíritu se ha adormecido, donde tus decisiones te alejaron de su propósito. El espíritu no busca tu comodidad, busca tu crecimiento, y por eso su voz no siempre suena suave, pero siempre es fiel. La corrección también revela el nivel de tu madurez espiritual. Los inmaduros se ofenden cuando el Espíritu los redirige, los maduros se alegran de ser guiados, porque el que ha sido tratado por el fuego sabe que la reprensión de Dios es protección disfrazada, te libra de caminos que habrían destruido tu propósito. A veces, cuando todo se detiene sin explicación, cuando tus planes se rompen, no es el enemigo atacando, es Dios interviniendo. Te cierra puertas para abrirte los ojos, te quita lo que deseabas para darte lo que necesitas. La voz del Espíritu puede sonar dura en el momento, pero siempre trae consigo una paz que el alma reconoce. Porque incluso cuando corrige, su presencia no se aleja, permanece cerca para sostenerte. La corrección también enseña discernimiento. Aprendes a diferenciar entre la voz que acusa y la voz que redime. El enemigo acusa para hundirte. El Espíritu corrige para levantarte. La culpa te encierra en el pasado, la corrección te impulsa hacia el futuro. Cuando el Espíritu te muestra tus errores, no te deja allí. Te señala también el camino de regreso. Te recuerda que cada error corregido se convierte en testimonio. Cada caída redimida se vuelve sabiduría, y cada acto de humildad ante su dirección se transforma en una puerta abierta hacia nuevas dimensiones de fe. El Espíritu Santo nunca corrige desde la ira, sino desde la compasión, porque su meta no es castigarte, es restaurarte. La verdadera libertad comienza cuando dejas de resistir la corrección. Mientras luchas contra ella, te mantienes atado a lo que Dios quiere cambiar. Pero cuando la aceptas, descubres la paz que solo tienen los que se dejan moldear. El Espíritu Santo no busca perfección, busca docilidad. Un corazón que sabe recibir dirección sin justificar su error, sin endurecerse ante la verdad. Ese tipo de corazón es el que crece, el que avanza, el que se transforma, porque quien se deja corregir no pierde dignidad, gana dirección. Y esa dirección lo protege de repetir los mismos desvíos que una vez lo hicieron tropezar. Dios no te confronta porque se ha cansado de ti, te confronta porque no ha dejado de amarte.
Cada vez que el Espíritu te corrige, está recordándote que aún hay propósito en ti, que no te ha dado por perdido, que sigue invirtiendo su voz en tu vida. A veces lo hará a través de una palabra que te sacude, otras mediante una situación que te frena. Pero si prestas atención, descubrirás que en cada corrección hay una invitación al cambio, un llamado a volver al centro de su voluntad. La corrección es la prueba de que Dios sigue involucrado en tu historia, porque el silencio total sería abandono, pero la voz que corrige es cuidado. Cuando el Espíritu Santo termina su obra de corrección, no deja heridas, deja restauración. La vergüenza desaparece, la claridad vuelve y el alma respira con libertad. Comprendes entonces que el amor de Dios no siempre te acaricia, a veces te confronta. Pero incluso cuando lo hace, su intención sigue siendo la misma: acercarte más a Él. La voz que te corrige es la misma que te consuela. El Dios que te detiene es el mismo que te impulsa. Y cuando el alma reconoce esa dualidad, ya no teme la corrección, la busca, porque ha entendido que cada palabra que el Espíritu pronuncia, incluso la más dura, tiene una raíz de amor que jamás se rompe. Ecos del pasado. Cómo Dios habla a través de la memoria. Hay momentos en que el Espíritu Santo no te habla de lo que viene, sino de lo que ya fue. Te lleva al pasado, no para que revivas el dolor, sino para que descubras las lecciones escondidas en lo que viviste. Él no te muestra los recuerdos para atormentarte, sino para sanarte, porque hay heridas que no desaparecen con el tiempo, solo se curan con revelación. Cuando el Espíritu te hace recordar algo, no es nostalgia, es propósito. Cada recuerdo que reaparece tiene una intención divina detrás. Dios utiliza la memoria como un espejo para mostrarte cuánto te ha sostenido, cuántas veces te libró sin que lo supieras, y cuántas oraciones fueron respondidas mucho antes de que las comprendieras. La voz de Dios también se manifiesta en esos momentos donde tu mente revive una escena olvidada y de pronto entiendes lo que antes no podías. El Espíritu Santo toma fragmentos de tu historia y los convierte en mensajes. Te recuerda personas, palabras, decisiones o caminos que una vez tomaste, no para juzgarte, sino para enseñarte. A veces, el pasado contiene la respuesta a las preguntas que haces hoy. Lo que llamaste fracaso, Dios lo llama entrenamiento. Lo que consideraste pérdida, Él lo vio como preparación. El Espíritu te enseña que nada fue en vano, que incluso los errores forman parte del lenguaje con el que Dios te guía. Cada caída lleva dentro una semilla de sabiduría, y cuando el Espíritu sopla sobre ella, florece entendimiento. La memoria humana, sin el Espíritu, se convierte en un peso, pero la memoria guiada por Él se transforma en un mapa. Él te muestra patrones, te revela ciclos, te hace consciente de lo que no debes repetir y de lo que debes proteger. El Espíritu utiliza tus recuerdos como una escuela espiritual donde aprendes a reconocer cómo Dios te ha hablado desde siempre, incluso cuando tú no escuchabas. Y cuando logras verlo, el pasado deja de doler. Lo que antes era vergüenza, ahora es testimonio. Lo que antes era confusión, ahora es dirección. Porque cada recuerdo redimido se convierte en una evidencia viva de la fidelidad divina. A veces, el Espíritu traerá a tu mente una conversación antigua, una decisión apresurada, una relación que no comprendiste. No lo hace para abrir heridas, sino para cerrarlas con verdad. Te muestra lo que no viste, te revela lo que ignoraste. Y en ese proceso te enseña a discernir. Te das cuenta de cómo Dios intentaba hablarte a través de señales que pasaste por alto. Ves su mano en los detalles, su amor en las demoras, su protección en los rechazos. Entonces comprendes que el pasado no fue un caos, fue una coreografía divina. Todo tuvo una razón, incluso aquello que te pareció un error. El Espíritu Santo no borra tu historia.
la redime, la convierte en evidencia de su paciencia, de su guía constante, de su voz que nunca se apagó. El Espíritu también te enseña que tu memoria puede ser una herramienta espiritual o una trampa emocional. Si la usas para lamentar, te estanca. Si la entregas a Él, se convierte en sabiduría. Él purifica tu forma de recordar, elimina el veneno del rencor y deja solo el valor de la enseñanza, porque la memoria, cuando es tocada por el Espíritu, deja de doler y empieza a iluminar. Te ayuda a reconocer cómo la gracia estuvo presente incluso en tus peores momentos. Te muestra que Dios no solo habló en tus victorias, también en tus pérdidas, y que en cada experiencia, buena o mala, su voz siempre te estuvo guiando hacia algo más grande que tú mismo. Cuando el Espíritu Santo te lleva al pasado, lo hace con ternura. Te hace mirar lo que fuiste sin miedo, porque ya no eres esa persona. Su intención no es condenarte, sino mostrarte cuánto has crecido. Te enseña a agradecer por lo que dolió, porque sin ese dolor no habrías desarrollado discernimiento. Cada recuerdo se convierte en una conversación con Dios, una forma de reconocer su mano en cada capítulo de tu historia. Y cuando logras ver el pasado con ojos redimidos, ya no duele, inspira, ya no te ata, te impulsa. Comprendes que las cicatrices no son recordatorios del dolor, sino monumentos de la fidelidad divina. Dios habla a través de la memoria porque sabe que el futuro solo puede construirse sobre lo que has aprendido. El Espíritu Santo transforma tu historia en una brújula. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace entender. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Y cuando aprendes a escuchar su voz en tus recuerdos, descubres que Él nunca dejó de hablarte. Solo necesitabas el silencio del presente para oír los ecos del pasado. Cada recuerdo redimido se convierte en una palabra profética sobre tu futuro. Porque quien reconoce la voz de Dios en su historia, camina sin miedo hacia lo que viene, sabiendo que el mismo Espíritu que estuvo en cada capítulo anterior seguirá guiando cada página por escribir. La intuición santificada. La intuición no es simplemente una reacción del instinto. Cuando el Espíritu Santo la toca, se convierte en una herramienta divina. Es el susurro que llega antes de la lógica, la sensación que te alerta sin explicaciones, la certeza que te guía cuando no tienes pruebas visibles. La intuición humana puede fallar, pero la intuición santificada es la voz del Espíritu filtrando tu discernimiento. No es magia ni presentimiento, es dirección celestial traducida en percepción espiritual. Cuando el Espíritu habita en ti, comienza a purificar tus pensamientos, tus emociones y tus reflejos internos, hasta que tu sensibilidad se alinea con la voluntad de Dios. Entonces, lo que antes era una corazonada se transforma en revelación. El Espíritu Santo no elimina tu intuición natural, la redime. Le quita el ruido del miedo y la contaminación de las experiencias pasadas para convertirla en canal de sabiduría. Muchas veces, antes de que puedas escuchar una palabra clara, el Espíritu ya ha encendido una señal dentro de ti. Sientes una paz que no entiendes o una incomodidad que no puedes ignorar. Esa es la manera en que el cielo te enseña a reconocer la dirección divina antes de entenderla por completo. Escuchar esa voz interior no es superstición, es sensibilidad espiritual. Es la madurez que el Espíritu desarrolla cuando tu alma aprende a confiar en lo que no puede ver, pero sabe que es verdad. La intuición santificada se forma en el silencio, en la oración y en la comunión. No puede nacer en un corazón distraído o en una mente contaminada por la ansiedad. Por eso, el Espíritu Santo te enseña a proteger tu interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención influye en la forma en que percibes lo divino.
Si vives en agitación constante, tu intuición se distorsiona, pero si vives en quietud espiritual, se afina. Dios no grita a quien vive en el ruido, susurra a quien vive en atención. Por eso, cuando el Espíritu quiere enseñarte a discernir, primero te enseña a estar presente. Solo un corazón en paz puede reconocer las señales sutiles de Dios en lo cotidiano. A veces, el Espíritu te dirige a través de esa intuición incluso antes de que entiendas por qué. Te hace detenerte justo antes de un error o te impulsa a avanzar cuando todo parece incierto. Te guía hacia conversaciones, lugares o decisiones que luego comprendes eran parte de un propósito mayor. Es su manera de entrenar tu confianza, porque si necesitas entender todo antes de obedecer, nunca experimentarás el poder de su guía. El Espíritu Santo te enseña que hay decisiones que deben sentirse en el alma antes de comprenderse en la mente. Y esas decisiones, tomadas desde la sensibilidad espiritual, abren puertas que la razón no podría haber encontrado. La intuición santificada también te protege, te advierte de lo que no ves, te incomoda ante lo que parece atractivo, pero no proviene de Dios. Esa incomodidad no es debilidad, es discernimiento. Cuando el Espíritu habita en ti, convierte tu paz en brújula. Si algo roba esa paz, no importa qué tan lógico parezca, no viene del cielo. Aprender a seguir esa sensación interna es uno de los mayores actos de obediencia, porque a veces el peligro no se presenta como maldad, sino como distracción. Y solo un corazón que escucha al Espíritu puede distinguir la diferencia entre una oportunidad y una trampa. Esa sensibilidad espiritual no se improvisa, se construye con fidelidad. El Espíritu Santo te guía paso a paso, y cada vez que obedeces su impulso, tu discernimiento se vuelve más claro. No es intuición ciega, es confianza entrenada. Aprendes a reconocer el tono de su dirección en medio de tus emociones, a diferenciar su voz de tus deseos. Ya no tomas decisiones basadas en el miedo, sino en la paz. Ya no reaccionas ante lo urgente, respondes a lo eterno. Ese es el propósito de la intuición santificada. Convertir tu alma en un lugar donde la voz de Dios puede hablar sin obstáculos. Cuando llegas a ese nivel de comunión, la intuición deja de ser algo incierto y se convierte en certeza espiritual. No necesitas señales externas, porque el Espíritu habla dentro de ti con la autoridad de quien te conoce mejor que tú mismo. Te recuerda que la sabiduría divina no siempre se manifiesta en palabras, sino en dirección. Y cada vez que confías en esa dirección, ves los frutos, decisiones que traen paz, caminos que se abren, puertas que se cierran a tiempo. Entonces, entiendes que la intuición, cuando está llena del Espíritu Santo, no es un misterio que temer, sino una evidencia de su presencia guiando tus pasos. La intuición santificada es el lenguaje silencioso entre Dios y tu espíritu. Es la confirmación de que no necesitas oír un trueno para saber que el cielo te habla. Basta con reconocer la paz que sigue a su dirección. Y cuando aprendes a vivir así, ya no dudas de lo que sientes, porque sabes que quien habita en ti no se equivoca. Cada impulso guiado por el Espíritu se convierte en un paso seguro hacia la voluntad de Dios. Esa es la meta del discernimiento. No solo oír a Dios en momentos sagrados, sino percibirlo en la vida diaria, en el pensamiento repentino, en la decisión correcta, en la paz que permanece. Esa es la voz del Espíritu, hablando no al oído, sino al alma. Las señales que no son milagros. Hay veces en que esperas que Dios te hable con algo extraordinario, pero el Espíritu Santo te enseña que la voz divina también habita en lo sencillo. No siempre se manifiesta en prodigios, sino en pequeños gestos, en momentos cotidianos que parecen insignificantes, pero cargan eternidad. Las señales de Dios no siempre brillan, muchas veces susurran.
Son esas coincidencias que no son casualidad. Las palabras que llegan justo cuando lo necesitas, los silencios que te obligan a mirar hacia adentro. El Espíritu Santo transforma la manera en que ves el mundo, porque cuando Él habita en ti, lo ordinario se convierte en una conversación constante con el cielo. Nada es trivial cuando tu espíritu está despierto. Muchos se frustran porque esperan fuegos y truenos, pero la mayoría de las veces Dios se comunica con detalles que solo los atentos perciben. El Espíritu no busca impresionar tus ojos, busca despertar tu atención. Te enseña que las verdaderas señales no se ven con los sentidos, se perciben con el corazón. Una persona que aparece en el momento exacto, una frase en un libro, un sueño que deja paz, una puerta que se cierra para protegerte. Todo eso son lenguajes del Espíritu. Lo que diferencia a quien vive guiado por Él no es la cantidad de señales que recibe, sino la sensibilidad para reconocerlas. Porque mientras otros dicen, fue coincidencia, tú sabes que fue dirección divina. Las señales, que no son milagros, son las más profundas porque te obligan a caminar por fe. No puedes explicarlas, solo discernirlas. El Espíritu Santo quiere enseñarte a no depender de lo espectacular para creer, sino de lo invisible para confiar. Cada día, Él te rodea de pequeños recordatorios de la presencia de Dios, pero el ruido de la rutina te hace ignorarlos. Por eso, te invita a bajar la velocidad, a mirar con ojos nuevos. Te muestra que los milagros no siempre tienen forma de eventos sobrenaturales. A veces son silencios que protegen, retrasos que salvan, caminos cerrados que preservan tu propósito. No hay casualidad en la agenda de Dios, solo perfección disfrazada de espera. El Espíritu también te muestra que las señales no siempre confirman tus deseos. A veces los contradicen. Porque no todas las puertas abiertas vienen de Dios, ni todas las cerradas vienen del enemigo. Aprender a interpretar las señales es una obra del Espíritu en ti. Él alinea tus emociones con la voluntad del Padre para que puedas entender el mensaje detrás de cada situación. Esa sensibilidad se desarrolla con obediencia. Cuanto más sigues su dirección, más claro se vuelve su lenguaje. Ya no pides señales para creer, crees y luego ves las señales. Es la madurez de la fe, pasar de depender del asombro a vivir en comunión. Las señales cotidianas también revelan el amor de Dios en lo simple. Un amanecer después de una noche de angustia, una conversación que trae claridad, un pensamiento que calma. Todo eso es su voz en movimiento. El Espíritu Santo quiere enseñarte que no necesitas grandes manifestaciones para confirmar que Dios te habla. Él se manifiesta en el detalle, en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido. Cuando aprendes a mirar con esa perspectiva, descubres que vives rodeado de milagros disfrazados de rutina. Cada respiración es un acto de misericordia, cada día una invitación al encuentro. El error de muchos es buscar señales externas sin cuidar la conexión interna. Pero el Espíritu Santo revela que las señales más poderosas no están fuera, están dentro. Son esos momentos en los que algo en tu interior se alinea con el cielo y sabes que estás donde debes estar. Esa certeza no necesita demostraciones, solo se siente. Es la confirmación silenciosa de que el Espíritu te está guiando. Y cuando aprendes a vivir en esa comunión, ya no necesitas pedir pruebas, porque entiendes que Dios siempre está hablando, incluso cuando no lo notas. El Espíritu quiere llevarte a un punto en el que vivas con los ojos del alma abiertos, donde una coincidencia se convierte en conversación, una demora en enseñanza, una pérdida en redirección. Él te entrena para reconocer que los milagros no siempre son visibles, pero las señales nunca faltan. Solo los distraídos las confunden con azar,
pero los sensibles al Espíritu las reciben como mensajes personales del cielo. Entonces, cada día deja de ser normal. Cada instante se vuelve sagrado, porque cuando aprendes a reconocer las señales que no son milagros, descubres que el milagro más grande es vivir consciente de que Dios siempre está contigo, hablándote, guiándote y confirmando con sutileza divina que nada en tu historia sucede por accidente. La batalla entre la mente y el espíritu. Dentro de cada persona ocurre una guerra silenciosa. No se libra con gritos ni armas, sino con pensamientos, impulsos y decisiones. Es la batalla entre la mente y el espíritu. La mente busca entender, controlar y prever. El espíritu, en cambio, confía, obedece y se rinde. El Espíritu Santo te enseña que esta tensión no es un defecto, es el campo donde se define la madurez espiritual. Cada pensamiento que intentas dominar por tu cuenta se convierte en ruido, pero cuando permites que el Espíritu los tome, se transforman en dirección. La mente, guiada por el miedo, siempre pregunta, ¿por qué? Mientras el Espíritu, guiado por la fe, responde porque Él lo dijo. Y ahí, entre esas dos voces, el Espíritu Santo trabaja, purificando tus pensamientos hasta que aprendes a dejar de razonar lo divino y comienzas a vivirlo. La mente humana busca lógica, pero la lógica rara vez explica los caminos de Dios. Él actúa en paradojas. Cuando parece que pierdes, estás ganando. Cuando crees que mueres, estás naciendo. Cuando todo se detiene, Él más se mueve. La mente se desespera ante lo que no puede calcular, pero el Espíritu lo abraza como parte del plan. Por eso el Espíritu Santo no viene a destruir tu mente, sino a renovarla. Te enseña a pensar de otra manera, a filtrar tus pensamientos por la verdad de Dios y no por tus emociones. Cuando la mente y el Espíritu se alinean, nace la paz, pero cuando se oponen, nace la confusión. Y muchas veces esa confusión no viene del enemigo, sino del intento de razonar lo que solo puede ser discernido. El Espíritu Santo te entrena a reconocer cuándo estás siendo guiado por la mente y cuándo por el Espíritu. La mente busca explicaciones. El Espíritu busca obediencia. La mente teme perder control. El espíritu se siente libre al rendirse, la mente ve imposibles, el espíritu ve promesas, y aunque ambos coexisten, solo uno puede gobernar. Si la mente domina, la fe se debilita. Si el espíritu lidera, la mente encuentra descanso. El Espíritu Santo te enseña que no tienes que apagar tu pensamiento, solo aprender a entregarlo. Cuando tus ideas se someten a su dirección, Él las ilumina. Lo que antes era duda se convierte en discernimiento. Lo que antes era preocupación se transforma en sabiduría. Esta batalla también se manifiesta en los momentos de decisión. La mente calcula lo conveniente. El espíritu busca lo correcto. Y muchas veces lo correcto no parece lógico. El Espíritu Santo te llevará por caminos que tu mente no entenderá, precisamente para enseñarte que su propósito no depende de tu razonamiento, sino de tu obediencia. Cada vez que eliges lo que el Espíritu te muestra, en lugar de lo que tu mente aprueba, estás creciendo en fe. Esa tensión entre lo que entiendes y lo que crees no desaparecerá. Pero con el tiempo aprenderás a confiar en que la voz del Espíritu siempre lleva paz, incluso cuando desafía tu lógica. La mente humana, sin la dirección del Espíritu, se vuelve prisionera de sus propias conclusiones. Se repite argumentos, fabrica miedos, crea escenarios que nunca ocurren. Pero el Espíritu rompe ese ciclo. Te enseña a detener el diálogo interno que te agota. Cuando su presencia habita en ti, las preguntas dejan de ser tortura y se convierten en oración. Ya no piensas para preocuparte, piensas para discernir. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de encuentro con la verdad.
El Espíritu Santo no te pide que dejes de razonar, te pide que razones desde la fe. El Espíritu te revela que esta batalla no es algo que debes temer, sino algo que debes dominar. Cuanto más lo escuchas, más rápido identificas cuando un pensamiento viene de la carne o del cielo. Ya no te dejas arrastrar por la emoción del momento ni por el peso del miedo. Aprendes a detenerte, a respirar, a preguntar dentro de ti, ¿qué dice mi espíritu? Y en ese instante, la voz del Espíritu Santo responde, no con ruido, sino con dirección. La mente grita, el espíritu susurra, pero el susurro tiene más poder que cualquier pensamiento humano, porque lleva la autoridad del cielo. Cuando el espíritu toma el control, todo cambia. Las dudas ya no gobiernan, las emociones dejan de manipularte, el temor pierde su voz. Empiezas a vivir desde la paz, no desde la prisa, desde la convicción, no desde la confusión. La batalla entre la mente y el espíritu no se gana con fuerza, se gana con entrega. Cada vez que eliges escuchar la voz del espíritu en lugar del ruido interno, estás reclamando territorio espiritual. Y un día, sin darte cuenta, descubrirás que lo que antes te perturbaba ya no tiene poder, porque el espíritu ha hecho de tu mente un lugar de descanso. Entonces vivirás lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. En ese punto, la mente deja de resistir al espíritu y el alma por fin encuentra reposo en la verdad. El momento del reconocimiento. Llega un instante en el que todo lo que has vivido, sentido, dudado y esperado se une en una sola revelación. No es un milagro ruidoso ni una experiencia que sacude los sentidos. Es algo mucho más profundo. Es el momento en que reconoces la voz de Dios, no porque la escuchaste con tus oídos, sino porque tu espíritu se conectó con algo que no se puede explicar. Ese reconocimiento no nace de una lógica perfecta ni de una emoción intensa. Nace de una paz que no se puede fingir, una paz que, aunque todo esté cayéndose a tu alrededor, te hace sentir completo. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Él te ha estado entrenando para esto desde que comenzaste a buscar. Incluso cuando creías que estabas perdido, Él te estaba formando para que supieras sin ninguna duda cuándo es Dios quien habla. No es una fórmula, no es una señal en el cielo ni una voz en el viento. Es una certeza que se instala dentro de ti, tan fuerte que silencia el miedo, tan clara que rompe la confusión. El Espíritu Santo te ha estado guiando paso a paso para que llegues a este punto. Te enseñó a escuchar en el silencio, a esperar cuando no entendías, a discernir en medio del caos y ahora, finalmente, te lleva a reconocer. Y cuando reconoces esa voz, no hay vuelta atrás. Ya no necesitas que alguien te diga qué hacer. Ya no buscas confirmación tras confirmación. Sabes, porque esa voz no se parece a ninguna otra. Tiene autoridad sin gritar, tiene ternura sin debilidad, tiene dirección sin presión. Y cuando se manifiesta, todo dentro de ti responde. Este momento no es para los que corren sin detenerse, es para los que han aprendido a permanecer, no es para los que exigen pruebas, es para los que han decidido confiar incluso sin señales. El Espíritu Santo no premia la prisa, recompensa la constancia, porque cuando reconoces su voz, también reconoces tu posición. Ya no te ves como alguien que busca desesperadamente un milagro, sino como hijo que escucha a su padre. Ya no te acercas a Dios desde el miedo de errar, sino desde la confianza de quien sabe que está siendo guiado. Reconocer su voz te ubica, te afirma, te da identidad. No necesitas hacer alarde de ello, no necesitas demostrar nada, porque quien reconoce a Dios ya no necesita convencer a nadie.
Y este reconocimiento es fruto de un corazón que se ha rendido muchas veces, que ha callado cuando quería hablar, que ha confiado cuando todo dentro gritaba por una explicación. Es el momento que solo llega cuando el alma está lo suficientemente madura para no confundir la emoción con la verdad. El reconocimiento de la voz de Dios no siempre cambia tus circunstancias, pero transforma tu interior para siempre. Este momento también tiene un peso espiritual. Vive desde una paz que habla por sí misma, y esa paz tiene un efecto secundario poderoso, te vuelve valiente. Cuando sabes que fue Él quien habló, ya no temes a las consecuencias, ya no dependes de la aprobación de otros, ya no te paraliza el qué dirán. El reconocimiento de su voz te libera de la duda, del doble ánimo, del desgaste de pensar una y otra vez si hiciste bien. Porque cuando fue Dios quien te dirigió, no necesitas justificar tu obediencia, solo necesitas avanzar. Esa certeza es la mayor libertad que puede experimentar un creyente, porque cuando reconoces la voz del pastor, ya no sigues a extraños, ya no caes en trampas, ya no te pierdes en los caminos. Y lo más impactante de este momento es que no se queda en una experiencia aislada, es un punto de no retorno. Una vez que reconoces la voz de Dios, comienzas a distinguirla en los detalles más pequeños, en las decisiones del día a día, en los pensamientos que antes descartabas, en la paz que ahora se convierte en brújula. Lo que antes era incertidumbre, ahora es claridad, y todo eso sucede no porque aprendiste a controlar el proceso, sino porque el Espíritu Santo te enseñó a soltarlo. Este momento de reconocimiento es, en realidad, el inicio de una nueva etapa, donde ya no vives buscando señales, sino siguiendo su presencia, donde ya no dudas de si Dios está contigo, porque su voz se ha hecho familiar, donde ya no temes al futuro, porque sabes que el que te habla ya ha estado en él. El Espíritu Santo no te ha estado entrenando solo para que escuches, sino para que vivas desde esa escucha. Reconocer su voz es más que una experiencia, es una nueva forma de habitar tu relación con Dios. Es la prueba de que tu espíritu ha sido afinado para lo eterno. Y una vez que llegas a ese nivel de comunión, todo lo demás se alinea. Porque cuando reconoces su voz, todo cobra sentido, incluso lo que antes parecía incomprensible. El silencio final, que habla más fuerte que todo. Después de todo lo aprendido, de cada espera, cada oración sin respuesta, cada señal sutil, cada batalla interior, llega un silencio distinto. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de la plenitud. Ya no duele, no inquieta, no desespera. Es un silencio que abraza, que confirma, que llena. Es el lugar donde ya no necesitas palabras porque sabes que Él está. Has dejado de pedir, de reclamar, de cuestionar. Solo estás, y Él también. Es en ese punto donde el Espíritu Santo revela el mayor secreto, que la voz más poderosa de Dios no siempre se escucha, se percibe, y cuando la percibes no necesitas explicaciones, porque ese silencio, ese vacío sin angustia, ese momento sin ruido, es la plenitud de su presencia, hablándote de una forma más profunda que cualquier predicación, más fuerte que cualquier milagro. El Espíritu te llevó hasta aquí para que descubrieras que lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, que las respuestas que tanto ansiabas solo podían llegar cuando aprendieras a callar el alma, a rendir la mente, a desactivar el impulso de entenderlo todo. Este silencio final no es el punto final de tu búsqueda, es el comienzo de tu comunión madura. Es cuando descubres que no necesitas más señales, porque ahora entiendes los susurros. No necesitas más pruebas, porque su paz te basta. No necesitas que el cielo se abra, porque ya lo llevas dentro. El silencio se transforma en el idioma más íntimo entre tú y Dios. Solo los que fueron procesados por la espera,
por el quebranto, por el desierto, pueden entender el poder de este silencio que no oprime, sino que eleva. Ya no corres detrás de la próxima palabra profética. Ya no esperas que otro te confirme lo que Dios quiere decirte. Ya no sientes que necesitas una nueva experiencia emocional para saber que estás en el camino correcto, porque has reconocido la voz de tu Padre en los lugares donde antes creías que Él no hablaba. Has visto su fidelidad en las pausas, su guía en las demoras, su sabiduría en los no. Y ahora que el silencio reina, sabes que no hay ausencia, hay descanso. No hay vacío, hay plenitud. No hay dudas, hay reverencia. Ese es el fruto del Espíritu en ti. Transformar tu necesidad de ruido en un altar de quietud. La voz de Dios, en su forma más profunda, es presencia. Y la presencia no necesita presentarse. Simplemente está, te envuelve, te calma, te transforma. El Espíritu Santo quiere que entiendas que este silencio no es el final de la conversación, es su forma más pura. Es cuando la relación ya no se mide por lo que se dice, sino por lo que se comparte. Ya no necesitas hablar mucho para sentirte escuchado, ni escuchar palabras para sentirte amado. Has llegado al punto donde el alma y el cielo están sincronizados, y ahí, en esa sinfonía sin sonido, todo encuentra su sentido. Este silencio también marca el inicio de una nueva autoridad espiritual, porque quien ha sido procesado por el silencio habla diferente. Su voz no necesita volumen para tener peso. Sus decisiones no necesitan explicación para tener convicción. Su caminar no necesita aprobación porque está guiado por la paz. El Espíritu Santo forma en el silencio a aquellos que liderarán en lo invisible. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Has cruzado el umbral de la necesidad humana a la confianza espiritual. Ya no exiges que Dios te hable como antes, porque ahora sabes que lo hace en todo momento, incluso cuando calla. Este silencio también es envío. Es Dios diciéndote, ahora estás listo. Listo para actuar no desde el impulso, sino desde la certeza. Listo para amar sin esperar retorno. Listo para obedecer sin necesidad de entender. Listo para ser una voz que habla poco, pero cuando lo hace, el cielo respalda cada palabra. Porque tu autoridad no viene de tu experiencia, sino de tu comunión. Y esa comunión fue refinada en el silencio. Lo que otros evitan, tú abrazaste. Lo que otros temieron, tú atravesaste. Y ahora, ese silencio que una vez te asustó, se ha convertido en tu lugar seguro. Has llegado al punto donde la voz de Dios ya no necesita forma, solo espacio. Y tú has hecho espacio. Por eso este silencio no es el fin del mensaje, es la voz de Dios diciendo, aquí estoy. Sin ruido, sin agitación, sin explicación, solo presencia. Y cuando vives en esa presencia ya no necesitas nada más, porque has entendido que el verdadero propósito de escuchar a Dios no era obtener respuestas, era encontrarte con Él.